Vamos a estudiar algunas propiedades de las tablas de vapor de agua. En las tablas de vapor de agua es posible determinar algunas propiedades termodinámicas del agua bajo condiciones de saturación o de sobrecalentamiento. Empecemos hablando de esas condiciones, saturación y sobrecalentamiento. Si tenemos agua a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, pues tendremos agua en estado líquido. Esa agua en estado líquido se denomina líquido subenfriado. Ahora, tendremos agua en estado líquido porque si tenemos una presión de una atmósfera, el agua ebulle únicamente a 100 grados Celsius. A 20 grados centígrados no ebulle, solo ebulle a 100 grados Celsius si la presión es de una atmósfera. Entonces ahí tenemos líquido subenfriado. Ese líquido subenfriado se puede calentar hasta cuando llegue justamente a los 100 grados Celsius. Y cuando llegue a los 100 grados Celsius, pues estará en su punto de ebullición. Pero tendremos un líquido que está a 100 grados Celsius y una atmósfera. A 100 grados Celsius y una atmósfera quiere decir está en su punto de ebullición. Ese líquido que está en su punto de ebullición a una atmósfera y que por lo tanto está a 100 grados centígrados y una atmósfera se denomina líquido saturado. Para llegar allá hubo que suministrarle calor. Ese calor que se le suministró al agua lo utilizó ella para cambiar su temperatura desde 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Ese calor es un calor sensible. Ese calor recibe el nombre de calor sensible. Cuando llegue a 100 grados centígrados el agua y que tengamos líquido saturado, si se le sigue suministrando calor, ese calor no aumentará la temperatura del agua, pero sí cambiará su fase, su estado de agregación, de tal forma que el agua líquida empieza a convertirse en vapor de agua. Ese calor que se utiliza para el cambio de fase, que es a temperatura constante porque es una sustancia pura, se denomina calor latente. En este caso, calor latente de vaporización. Y mientras suministra ese calor, pues el agua líquida va cambiando hacia vapor saturado. Es decir, tendremos durante ese tiempo una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Esa mezcla recibe el nombre de vapor húmedo. Entonces, un vapor húmedo es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado en el punto de ebullición del agua. Cuando ya todo el líquido se ha convertido en vapor, la temperatura sigue siendo 100 grados Celsius y la presión en la atmósfera, pero ya toda el agua está en fase de vapor. En ese momento se denomina vapor saturado. Y es el otro extremo de este proceso de cambio de fase. Si continuamos suministrando calor, ya estando toda el agua como vapor, entonces lo único que va a suceder es que la temperatura aumenta. Nuevamente un calor sensible. Y la temperatura va a aumentar hasta la temperatura que queramos sea la temperatura final del vapor. Pero siempre tendremos vapor. Lo que pasa es que tendremos un vapor a una temperatura superior a 100 grados Celsius. Por ejemplo, dejemos llegar ese vapor hasta 200 grados Celsius. Ese vapor recibe el nombre de vapor sobrecalentado. A una atmósfera, cualquier vapor con una temperatura superior a 100 grados centígrados se denomina vapor sobrecalentado o vapor recalentado. Ahora bien, tenemos tres estados: líquido subenfriado, vapor húmedo y líquido sobrecalentado. Pero
Las condiciones del líquido subenfriado se consideran idénticas a las condiciones del líquido saturado. Es decir, los valores de las propiedades termodinámicas del líquido subenfriado se consideran iguales a los valores de las propiedades termodinámicas del líquido saturado. Por esa razón, no se utilizan las tablas del líquido subenfriado, aunque sí existen, como vamos a ver ahora, pero no se utilizan, realmente se toman las condiciones del líquido saturado. Entonces, las tablas termodinámicas las estudiamos en dos tipos de tablas. Tablas para las condiciones de saturación y tablas para las condiciones de sobrecalentamiento. Bajo esas dos condiciones consideramos las tablas de vapor de agua. Para las condiciones de saturación, los grados de libertad son iguales a 1. Quiere decir que conociendo una variable termodinámica quedan definidas las demás. Si se conoce que el agua está a una presión de una atmósfera, queda definida la temperatura. Por ejemplo, la temperatura de ebullición es 100 y solo 100 grados Celsius. Y la entalpía tendrá un valor determinado en esas condiciones y el volumen específico tendrá un valor determinado y la energía interna específica tendrá un valor determinado. Entonces, solo se necesita conocer una variable. Y esas variables, para efecto de uso de la tabla, puede ser presión o puede ser temperatura. Por lo tanto, manejamos o se manejan dos tablas para la saturación. Una tabla de presión y una tabla de temperatura. Y decimos que en el primer caso entramos por presión y que en el segundo caso entramos por temperatura. Pero ya para las condiciones de sobrecalentamiento, es decir, para el vapor sobrecalentado, los grados de libertad son iguales a 2. Eso significa que necesitamos conocer dos variables. Por ejemplo, presión y temperatura. Entonces, para ese caso, no existe sino una tabla y lógicamente es diferente a la tabla para las condiciones de saturación. Para las condiciones de saturación, entonces, tenemos dos opciones, que es entrar por temperatura o entrar por presiones. Aquí podemos observar la tabla de temperaturas. Así se llama, tabla de temperatura. Dice allí, tabla B5, propiedades del vapor saturado. Estas tablas de saturación reciben ese nombre, tablas de vapor saturado. Les dice ahí, propiedades del vapor saturado, tablas de temperatura. Como es tabla de temperatura, quiere decir que vamos a entrar por temperatura. Por esa razón, lo que conocemos es la temperatura, ¿no? Por esa razón, la primera columna es la columna de temperaturas. La primera columna es la columna de temperatura, porque es la información que tenemos, es la variable que conocemos. Y la segunda es la columna de presión. No olviden que bajo condiciones de saturación, los grados de libertad son 1, entonces para una temperatura determinada corresponde una presión y solo una presión. Muy bien. Entonces, a partir de la columna tercera están las propiedades termodinámicas que estas tablas nos permiten determinar. La tabla que aparece allí en la pantalla únicamente maneja volumen específico, energía interna específica y entalpía específica. En este curso no utilizamos la energía interna específica, pero está en la tabla y vamos a mirarla. La tercera columna es volumen específico del agua y la cuarta columna es volumen específico del vapor.
Entonces, la tercera se refiere a líquido saturado y la cuarta se refiere a vapor saturado. La tercera columna entonces nos da el volumen específico del líquido saturado y la cuarta columna el volumen específico del vapor saturado. Eso significa que a 20 grados Celsius la presión de saturación es de 0,0234 bar y el volumen específico del líquido saturado es 0,001002 metros cúbicos por kilogramo. Y el volumen específico del vapor saturado es 57,8 metros cúbicos por kilogramo. Un kilogramo de vapor saturado a 20 grados Celsius ocupa un volumen de 57,8 metros cúbicos. La quinta columna nos da la energía interna del líquido saturado a 20 grados centígrados 83,9 y la columna siguiente, la sexta columna, nos da la energía interna específica del vapor saturado a 20 grados centígrados, 2403 kilojoules sobre kilogramo. Las columnas 7, 8 y 9 se refieren a entalpía. La columna 7 da la entalpía, da los valores de entalpía específica del líquido saturado y la columna 9, la entalpía específica del vapor saturado. A 20 grados Celsius, la entalpía específica del líquido saturado tiene el mismo valor que la energía interna, 83,9 kilojoules sobre kilogramo. Entalpía específica del agua líquida saturada a 20 grados Celsius, 83,9 kilojoules sobre kilogramo. Y entalpía específica del vapor de agua saturado a 20 grados Celsius, 2.538,2 kilojoules sobre kilogramo. Esta columna 8 se denomina evaporación, como dice acá, y da la entalpía de vaporización, o sea, el calor de vaporización a una temperatura determinada. El calor de vaporización del agua a 20 grados Celsius es 2.454,3 kilojulios sobre kilogramo. Eso quiere decir que para evaporar 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius se necesitan 2.454,3 kilojulios. Ese valor, 2.454,3, es el resultado de restar la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. En este caso, 2.454,3 es igual a 2.538,2 menos 83,9. Ese es el uso de esta tabla. Y la tabla siguiente, que es la tabla B6, dice propiedades de vapor saturado, pero tabla de presión. La diferencia está en que en este caso lo que conocemos es la presión de saturación y por lo tanto esa es la primera columna. La presión de saturación es la primera columna. Y la segunda columna es la temperatura de saturación, la temperatura que corresponde a cada una de esas presiones. Las demás columnas son idénticas a la tabla de temperaturas. Son idénticas a las tablas de temperatura. Entonces, la tercera columna es el volumen específico del líquido saturado. La cuarta columna es el volumen específico del vapor saturado. La quinta columna, la energía interna del líquido saturado. La sexta columna, la energía interna del vapor saturado.
Séptima, octava y novena para entalpía. Séptima columna, entalpía del agua saturada, del líquido saturado. Octava columna, entalpía de evaporación, es decir, calor de vaporización. Esta es la octava columna. Y la novena columna, la entalpía del vapor de agua saturada. Su uso es idéntico al de tabla de temperatura, la tabla anterior. Como puede observar, se habla del líquido saturado, del vapor saturado. Tanto para la entalpía como para la energía interna, para la energía interna se habla del líquido saturado y del vapor saturado. Y luego para el volumen específico, líquido saturado y vapor saturado, en ambas tablas. Aquí también, líquido saturado, vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado. Pero no hay información para vapores húmedos. Entonces la pregunta es, ¿y qué se hace para calcular estas propiedades termodinámicas para vapores húmedos? Es decir, para las diferentes mezclas líquido-vapor que se dan en este proceso de vaporización del agua. Pues bien, para conocer esas variables termodinámicas y utilizar esta tabla, se necesita un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo es el concepto de título o calidad del vapor. ¿Qué es eso? Del título o calidad del vapor. Como observa ahí en la pantalla, la calidad o título del vapor, lógicamente se aplica en una mezcla vapor húmedo, es la relación entre la masa del vapor y la masa de la mezcla. Y se representa con la letra X. Entonces, esta X, que está entre ese cuadrito ahora, es la calidad o título del vapor. Y es igual a la masa del vapor en la mezcla de vapor húmedo, en la mezcla líquido-vapor, dividido entre la masa total de esa mezcla. Y se define la humedad de vapor como la relación entre la masa del líquido y la masa de la mezcla. Esos dos valores, calidad y humedad, los vamos a utilizar para calcular el volumen específico. Lógicamente, si sumamos la calidad y la humedad, nos va a dar 1, porque en el numerador quedaría, después de sumar, m sub b más m sub l, y en el numerador m sub m, pero m sub b más m sub l es m sub m. Entonces queda m sub m sobre m sub m, y eso es 1. Por lo tanto, la suma de la calidad y la humedad es 1. Y de ahí, pues, despejamos que la humedad es igual a 1 menos la calidad, como aparece acá en esta otra ecuación. La humedad es igual a 1 menos la calidad. Muy bien, apliquémoslo ahora al volumen específico. El volumen específico es igual al volumen de la mezcla sobre la masa de la mezcla. El volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, decía, el volumen de la mezcla divide entre la masa de la mezcla. Eso es el volumen específico. El volumen de la mezcla es el volumen del líquido más el volumen del gas. Ese es el volumen de la mezcla. El volumen del líquido más el volumen del gas. Entonces, volumen de líquido más volumen de gas sobre masa de la mezcla es el volumen específico. Pero el volumen total del líquido es igual a la masa del líquido por el volumen específico del líquido, como aparece acá. Masa del líquido por el volumen específico del líquido. Y volumen del gas es igual a la masa del gas por el volumen específico del gas. Masa del gas por el volumen específico del gas. Nos queda de esa forma el volumen específico.
Volumen específico igual a masa del líquido por volumen del líquido más masa del gas por volumen específico del gas sobre masa de la mezcla, que se puede dividir en un sumando, que sería masa del líquido por volumen específico del líquido sobre masa de mezcla, más masa de gas por volumen específico del gas sobre masa de mezcla. Y acá tenemos masa del líquido sobre masa de la mezcla, que es simplemente masa de líquido sobre masa de la mezcla es simplemente la humedad del vapor húmedo. Y acá tenemos masa del gas sobre masa de la mezcla, que es simplemente la calidad. Entonces la ecuación nos queda que el volumen específico es igual a la humedad multiplicada por el volumen específico del líquido más la calidad multiplicada por el volumen específico del vapor. Volumen específico del líquido, volumen específico del vapor, los tenemos en la tabla. La ecuación nos queda entonces, volumen específico del vapor húmedo es igual a la calidad por volumen específico del vapor, que lo tenemos en la tabla, más 1 menos calidad por volumen específico del líquido. Volumen específico del vapor, volumen específico del líquido están en la tabla, calidad la debemos conocer y con eso podemos calcular el volumen específico del vapor húmedo. Esa es la forma de hacer los cálculos para el volumen específico del vapor húmedo. Y deduciendo una ecuación similar a esta que se ha deducido aquí para el volumen líquido, para el volumen específico, perdón, se puede determinar esta ecuación para la entalpía específica. Y entonces tendremos que la entalpía específica del vapor húmedo es igual a la calidad por la entalpía específica del vapor más 1 menos la calidad por la entalpía específica del líquido. De igual forma, se pueden determinar ecuaciones para la energía interna del vapor húmedo y para la entropía del vapor húmedo. En este curso solo utilizamos los cálculos para entalpía y volumen específico. Entalpía específica y volumen específico. Muy bien, de esa forma pues usamos estas dos tablas. La tabla B5, tabla de temperaturas, y la tabla B6, tabla de presiones. Nos queda esta última tabla, que es la tabla B7, que es las propiedades del vapor recalentado. Las propiedades del vapor recalentado entonces se utilizan con la tabla B7, que es la que está viendo en la pantalla, la que está observando en la pantalla. Esa tabla tiene esta línea en forma de escalera. Los valores que hay por encima de esa escalera corresponden a vapor sobrecalentado. Los valores que hay por debajo de esa escalera corresponden a líquido subenfriado. Y estos valores que aparecen en la segunda y tercera columna se refieren a condiciones de saturación. Entonces, miren, la primera columna nos da la presión y la temperatura de saturación. Por ejemplo, para una presión de 60 bar, tenemos una temperatura de saturación de 275,6 grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos agua a 60 bar de presión, esa agua va a ebullir a 275,6 grados centígrados o grados Celsius. Entonces, ese 60 bar y esos 275,6 grados Celsius son las condiciones de saturación. Pero a esos mismos 60 bar y una temperatura menor de 275 tendremos líquido subenfriado. Y a esos mismos 60 bar
y una temperatura superior a 275,6 grados Celsius, tendremos vapor recalentado o sobrecalentado. Muy bien. Estas son las condiciones de saturación. 60 bar y 275,6 grados Celsius. Para esas condiciones, estos valores que aparecen en la segunda columna son los valores de entalpía específica, energía interna específica y volumen específico para el líquido saturado. Y los valores que aparecen en la tercera columna son los valores de entalpía específica, energía interna específica y volumen específico para el vapor saturado, tal como dice aquí. Pero valores a una temperatura inferior a 275,6 grados Celsius, por ejemplo, 50 grados Celsius, corresponden al líquido subenfriado. Estos valores los podemos utilizar para líquido subenfriado a esa presión. A 75 grados Celsius, que es esta columna, pues también el líquido subenfriado. A 100 grados Celsius también el líquido subenfriado. A 150, 200 y 250. Todos estos valores corresponden al líquido subenfriado. Pero ya un valor superior a 275, ¿no? A 240, estamos en este caso, ¿no? Estamos en este caso de 40 bar, no, de 60 bar. Es un valor superior a 275,6 grados Celsius, como 300, ya es vapor sobrecalentado. Entonces, si tenemos vapor recalentado a 60 bar y 300 grados Celsius, estos son los valores de entalpía, energía interna específica y volumen específico. Y si lo tenemos a 350 grados Celsius y 40 bar, vapor recalentado a 40 bar y 350 grados Celsius, estos son los valores de entalpía específica, energía interna específica y volumen específico. Dirá usted, bueno, y a 320, pues es un valor comprendido entre 300 y 350 grados Celsius. Entonces, esta tabla permite interpolar. Lo mismo, esta tabla B6 y esta tabla B5. Son tablas en las cuales se puede interpolar para encontrar variables termodinámicas de valores de presión o temperatura que no estén en la tabla, pero que estén comprendidos entre dos valores que sí están en la tabla. Entonces se puede interpolar. Muy bien, esa es la forma de usar estas tablas de vapor. Muchas gracias.